Hola, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy jueves 22 de abril. Estamos muy contentos de que te estés sumando a esta transmisión. Queremos pedirte que nos ayudes compartiendo esta publicación para que pueda llegar a más personas, ya sea que estés viendo esta publicación a través de Facebook o de YouTube. Queremos decirte que eres más que bienvenido. Estamos estudiando el Sermón del Monte y hoy daremos el estudio bíblico número 20 ya. Y vamos a entrar a una nueva sección. La sección que John Stott en su libro El Sermón del Monte tiene para esta última sección. Él la llama la relación del cristiano, las relaciones del cristiano, Y él va a hablar acerca de las relaciones con nuestros hermanos y con nuestro Padre. Y en esta hora vamos a analizar algunos versículos que tienen que ver con cómo nosotros debemos de relacionarnos con las personas y de esta manera podemos juntos escudriñar la palabra del Señor. El Sermón del Monte ya ha abarcado varios temas. Entre ellos hemos abarcado el tema del carácter cristiano. Hemos hablado de la influencia que debemos de tener como cristianos. Hemos hablado de la justicia, de la piedad y de la ambición del cristiano, que hablamos los 2 jueves pasados. Ahora Jesús va a centrar su atención en las relaciones. Y Mateo 7 nos da un listado de la gama de relaciones que los seguidores de Jesús, en las cuales podemos estar inmersos. Y hoy estudiaremos las primeras 2 relaciones a las cuales este pasaje hace referencia. Pero mira, quiero solamente mencionarte cuáles son estas relaciones. Voy a mencionarlas completas, aunque solamente analizaremos las 2 primeras. En primer lugar, Jesús habla de las relaciones con nuestro hermano, en cuyo ojo podemos percibir una astilla, a quien tenemos la responsabilidad de ayudar y no de juzgar. El segundo grupo con el cual podemos tener relación como cristianos es con un grupo designado sorprendentemente como perros y cerdos. Se trata de gente común y corriente, pero con su naturaleza animal, que se nos dice que no compartamos el evangelio con ellos. El tercer tipo de relación que Jesús quiere que cuidemos es la relación con nuestro Padre Celestial, a quien vamos a Él en oración, confiados de que nos dará solamente buenas cosas. El cuarto tipo de relación es con todos en general, y la regla de oro debería de guiar nuestra actitud y conducta hacia los demás. El quinto grupo de relación que el creyente tiene son con nuestros compañeros de peregrinaje que andan con nosotros por el camino angosto. El sexto grupo es la relación del cristiano con los falsos profetas, a quien debemos reconocer y de quienes, dice la Escritura, debemos de guardarnos. Y finalmente, el último grupo o la última relación de la cual Jesús quiere que cuidemos es la relación con Él, con Jesús, con nuestro Señor, cuya enseñanza estamos obligados a escuchar con atención y a obedecer. Así es que hoy vamos a hablar acerca de nuestra actitud hacia nuestro hermano. Permíteme leer el pasaje que encontramos en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. No juzgues a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla de tu hermano. Jesús sabe que su comunidad de seguidores no es perfecta.
por lo que da por sentado que en ocasiones habrá tensiones dentro de los propios seguidores de Jesús y problemas con las relaciones entre sí. La pregunta sería, ¿cómo un cristiano debería de conducirse con su hermano que se ha portado mal? Jesús ha dado instrucciones sobre disciplina dentro de la comunidad y la respuesta acerca de la disciplina es un rotundo sí. Por ejemplo, analicemos los primeros 2 versículos. Jesús a los creyentes nos llama a no ser juez. El cristiano no debe de ser juez. Dice los versículos, no juzgues para que no seas juzgado. Estas palabras son bien conocidas dentro de nuestras conversaciones cristianas, pero en la mayoría de las ocasiones es mal interpretada. Aquí el verbo juzgar no se trata de cerrar nuestra vista crítica. No se trata de ser ciegos a las faltas que vemos a nuestro alrededor como si nada pasara, o que fingimos que estas cosas no suceden en nuestro hermano. Tampoco es rehusarnos a distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque podemos afirmar lo que acabo de mencionar, porque sería hipócrita conducirnos de esta manera. Y sabemos que Jesús, si algo defiende, es la integridad, y Él tiene un profundo odio por la hipocresía. ¿Cómo será posible entonces obedecer toda la enseñanza de Jesús si no evaluamos primero la forma en que los otros actúan y luego asegurarnos de nosotros ser diferentes a ellos? En pocas palabras, ¿cómo podemos ser diferentes a los demás si no evaluamos cómo son las demás personas? Así es que Jesús no nos está en una primera impresión, no nos está hablando a juzgar en ese sentido de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es más, Jesús habla acerca de 2 mandatos, ¿verdad? Acerca de esto, dice evitar dar lo santo a los perros o las perlas a los cerdos y guardarse de los falsos profetas. Entonces, para poder cumplir este mandato tenemos que distinguir e identificar. Tenemos que observar, evaluar este aspecto que está frente a nosotros. Entonces, ¿a qué Jesús se está refiriendo con juzgar, con no juzgar? En pocas palabras, está hablando acerca de esta inclinación que hay a censurar o a condenar. Como seguidores de Jesús, debemos de ser críticos en el sentido de evaluar la conducta de los demás. Evaluar la conducta de los demás sin ser juez, en el sentido de censurar. Dios es el juez y es un juez justo, porque el hombre no es Dios y no podemos usurpar el rol que Dios tiene de juez. Juzgar entonces, en este sentido, tiene el enfoque no de colocarse como alguien que busca las fallas de las personas, porque hay personas que buscan las fallas que las personas y los demás tienen. Tampoco se trata de ser tolerante con los errores de las personas. Pablo más adelante en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta a los Romanos, aplicará el principio que Jesús nos dejó en estos versículos que acabamos de leer. Dice Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor cae en pie o cae. Pablo también a los de Corintios les habla una idea muy similar acerca de que él se encontraba rodeado de detractores y que ponían en duda el llamado a su apostolado. Por lo tanto, él escribió estas siguientes palabras: el que me juzga, dice, es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Quien juzga entonces, mis hermanos y amigos, se anticipa al día del juicio. Es decir, se trata de tomar y ocupar el rol de Dios. Y no solamente no somos jueces, sino que nosotros mismos estamos dentro de los que seremos juzgados. Y si actuamos incorrectamente, seremos juzgados con mayor severidad
por atrevernos a juzgar a otros. Recordemos entonces que el mandato de no juzgar no es una prescripción para ser ciegos o para pasar de largo o hacernos de la vista gorda frente a los errores de los demás. Se trata de una exhortación a ser nobles. Es renunciar a la ambición presuntuosa que muchas veces nosotros tenemos de ser Dios o de colocarnos en el banquillo de juez, ser juez. Pero también cuando hablamos de este tema, el versículo 3 y 4 nos habla de un aspecto muy importante. Y es que el cristiano no debe de ser hipócrita. Dice versículo 3 y 4. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Jesús ahora nos cuenta una pequeña pero famosa historia sobre los cuerpos extraños en los ojos de la gente. Y esto se da por inmiscuirnos en los pecados de los demás mientras fracasamos en enfrentar nuestras propias faltas que llegan a ser más graves que lo que vemos en las demás personas. Juzgar a los demás es un vicio farisaico porque nos exaltamos a nosotros mismos a costa de desacreditar a los demás y nos ponemos como una referencia que sin lugar a dudas en ocasiones nada tiene de referencia. Lo que Jesús está utilizando con esta historia, o lo que quiere ilustrar, es mostrarnos como de una manera muy caricaturesca esta idea de que alguien pretende ayudar a su hermano, de que tiene una pequeña astilla en el ojo. Y cuando esta persona trata de ayudar a su hermano para quitarle y sacarle esa astilla que tiene en su ojo, este que trata de ayudar tiene una viga, un pedazo de madera muchísimo más grande que eso que él trata de ayudar. Por eso digo que Jesús lo trata de dibujar de una manera muy chusca. ¿Cómo es posible? Es un absurdo, dice Jesús. Alguien que juzga sin darse cuenta quién es él. Por eso habla aquí de lo que estoy hablando acerca de la hipocresía. No debemos de ser hipócritas. Al no juzgar estamos escapando al juicio de Dios. Y también nosotros podemos estar en condiciones de ayudar al humilde, hacerlo con mansedumbre a nuestro hermano que tal vez está errado. Pero es necesario primero sacar la viga de nuestro ojo para ver claramente y quitar la astilla del ojo de nuestro hermano. Otro aspecto que surge en esto que estamos tratando es que el cristiano debe más bien ser hermano. Entre nosotros, entre la familia de la fe, debemos de ser hermanos. El versículo 5 dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla de tu hermano. El hecho de no censurar, de condenar, ni tampoco de ser hipócrita, no evade nuestra responsabilidad fraternal, hacia los demás. Incluso más adelante Jesús nos va a hablar acerca de que si nuestro hermano ha pecado contra nosotros, lo primero que debemos de hacer es ve y repréndelo estando tú y él solos. Así que no se trata de evadir nuestra responsabilidad. La misma obligación se nos exige aquí cuando estamos hablando de este versículo 5 de Mateo 7. En ciertas circunstancias, de alguna manera, en ciertas circunstancias se nos prohíbe interferir. Esto es, no podemos corregir a aquel que tiene alguna falta cuando nosotros tenemos una falta mayor. Cuando existe una viga en nuestro ojo que no hemos quitado de nuestro propio cuerpo. Pero por otro lado, en otras circunstancias se nos ordena reprender y corregir a nuestro hermano. ¿Cuándo podemos hacer esto? Una vez que nos hayamos ocupado del problema de nuestro propio ojo, para poder ver más claramente y ayudar a nuestro hermano. Y una vez entonces podemos estar en la mejor condición de quitar la astilla del ojo de nuestro hermano,
entonces eso es una muestra de amor fraternal. Lo que se nos pide aquí entonces no es ver la astilla que está en el ojo de nuestro hermano, mientras al mismo tiempo no echamos de ver la viga que está en el nuestro. Es decir, no podemos decir que los demás están en error cuando nuestra propia vida no ha sido evaluada por nosotros mismos, que generalmente no lo hacemos. Tampoco consiste en decirle a nuestro hermano, déjame sacar la astilla de tu ojo mientras no hayamos sacado todavía la viga que está en nuestro ojo. Y lo que hay que hacer en primer lugar es quitar la viga de nuestro ojo para entonces poder ayudar a nuestro hermano que está en una situación que necesita reprensión. Entonces Jesús claramente no está condenando la crítica, sino más bien está condenando la crítica cuando no ejercemos crítica a nosotros mismos, es decir, no nos evaluamos nosotros. No está prohibiendo tampoco la corrección como tal, sino aquella corrección que queremos hacer a los demás cuando no nos hemos corregido nosotros mismos. Eso es lo que Jesús condena. Y es muy duro, muy crítico lo que Jesús está diciéndonos en esta hora. Por lo tanto, nuestra actitud hacia los demás no debe de ser ni la de un juez, alguien que condenemos a las demás personas, pero tampoco debemos de actuar hipócritamente culpando a los demás, a nuestros hermanos, cuando nosotros no hemos corregido una falta nuestra. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia primitiva, dice lo siguiente: dice que debemos corregir a nuestro hermano, pero no como a enemigo, ni como adversario exigiendo castigo, sino como el médico que provee las medicinas. Sin duda, esto debe de ser una muestra profunda de amor y compasión. Jesús continúa hablando de las relaciones y ahora va a tocar un aspecto que tal vez es un versículo complicado, difícil y poco comentado. Y tiene que ver con nuestra actitud hacia lo que Jesús llama perros y cerdos. Dice el versículo 6 de Mateo 7. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. La primera impresión al leer las palabras de Jesús nos parece un lenguaje un poco burdo, un poco tosco, especialmente cuando estamos hablando en el Sermón del Monte, en donde Jesús está hablando con mucho énfasis, ¿verdad?, acerca de la conducta fraternal, del amor, de la consideración, de la bondad, etc. Pero mira, Jesús, una de las cualidades que más admiro de Jesús, es que Él no trató de guardar las apariencias, ni tampoco trató de ser políticamente correcto, como lo decimos hoy en este tiempo. Jesús llamó pan al pan y vino al vino. Jesús era un hombre franco, su franqueza lo distinguía. Y tal fue su franqueza que llamó a Herodes Antipas esa zorra. Y a los escribas y fariseos se refirió a ellos como hipócritas, sepulcros blanqueados y generación de víboras. Lo que las palabras de Jesús nos deja ver es que hay ciertos seres humanos que actúan como animales y pueden por tanto ser designados con exactitud como perros y cerdos. Notemos muy bien que aunque no debemos de ser juez, de tener ese rol de juzgar a los demás, tampoco debemos de ignorar las faltas y fingir que todo está bien cuando las cosas están mal. Si primero quitamos la viga de nuestro ojo y ayudamos a nuestro hermano con la astilla de su ojo, sin duda Él nos agradecerá por la intervención que le hemos hecho. Pero debemos de decir con toda honestidad que no todos son agradecidos por la crítica y por la corrección. Hay quienes se molestan, hay quienes les molesta ser corregidos o que les digan algo que ellos no están de acuerdo. Proverbios trata ese tema y dice lo siguiente: no reprendas al escarnecedor para que no te
Una pregunta que debemos de responder es: ¿quiénes son los perros y cerdos? Al darles estos nombres, Jesús no solo indica que hay personas que son más animales que humanos, sino que también hay animales con hábitos, con hábitos asquerosos. Los perros, por su parte, a los que Jesús hace referencia, no son los perros que hoy conocemos como nuestras mascotas, bien educadas, bien portadas, bien cuidadas. No, a los perros que Jesús está refiriendo es a los perros callejeros, a los vagabundos, los ordinarios, que escarbaban en los basureros de la ciudad para buscar alimento. Por su parte, los cerdos eran animales inmundos para los judíos, como lo sabemos, sin mencionar el profundo amor que los cerdos tenían por el lodo. El apóstol Pedro continuará la misma idea que Jesús está tocando aquí de los perros y los cerdos. Dice 2 de Pedro 2:22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. El mandato de Jesús es que no deberíamos dar lo santo a los perros ni echar nuestras perlas delante de los cerdos. La imagen, mis hermanos y amigos, creo que es más que clara. Un judío no podía darle alimento santo a perros inmundos. Pero ¿qué significa la parábola? Esta ilustración que Jesús está tomando de los perros y los cerdos. ¿Qué es lo santo y qué son las perlas? Debemos de responder. Algunos de los primeros padres de la iglesia pensaban que esto se refería a la cena del Señor. Alegaban que la gente incrédula o no bautizada no debería tomar la cena del Señor. Y aunque la idea es correcta, es improbable que Jesús esté haciendo referencia a la cena del Señor. Y es que no se trata de primera impresión una prohibición a predicar el evangelio a los incrédulos, de ninguna manera. Esto iría completamente en contra de la gran comisión que Jesús le dejó a la iglesia. Lo que Jesús nos prohíbe es no compartir la perla del evangelio con aquellos que han tenido una amplia oportunidad de oír y de recibir las buenas nuevas, pero que decididamente, que intencionalmente, con toda alevosía y ventaja, teniendo conocimiento de la palabra, han decidido rechazar a Jesús y rechazar su evangelio. No son el promedio de las personas que titubean en recibir el evangelio de Jesús o se han apartado. No son ellas, sino estas personas que con pruebas bien claras han manifestado un corazón endurecido y un desprecio por Dios, un desprecio por lo santo, de tal modo que de primera impresión podemos decir, parece una enfermedad incurable. Aquellas personas que hasta blasfeman contra Dios y tienen un claro desprecio por Dios. Este principio Jesús lo aplicó a los 12 cuando los envió a su primera misión, ¿lo recuerdas? Que los envió de 2 en 2. Y Él les advirtió lo siguiente, que habría personas a las cuales visitarían en su aldea o en su casa, que entrarían con ellas, platicarían, pero algunas de ellas sí serían receptivas al mensaje, pero otros no los oirían. Jesús dice, si alguno no os recibiere, les dice Jesús a sus discípulos en esta recomendación, si no los recibe ni oyen sus palabras, salgan de esa casa, salgan de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Pablo también retoma esta idea y lo comunica en el trabajo misionero. Por ejemplo, en su primera expedición de él junto a Bernabé, dijeron a los judíos cuando estaban predicando a los judíos que se contradijeron con su predicación en Antioquía de Pisidia. Dice, a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la rechazaste, la desechaste, no os juzguéis de la vida eterna. He aquí, nos volvemos
a los gentiles. Nota bien que Pablo tiene un profundo amor por comunicar el evangelio a los que no eran judíos, los gentiles. Así es que Pablo deja de hacer este trabajo, se va a los judíos, no lo reciben, y es que pronuncia estas palabras y dice, bueno, ustedes rechazaron esta palabra, nosotros nos regresamos con los gentiles. Inclusive los judíos incitaron a los líderes de la ciudad a expulsarlos. Entonces ellos, dice la palabra, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Es decir, hicieron la misma recomendación que Jesús le había dado a sus discípulos. En el segundo viaje misionero y en Roma mismo, los líderes judíos rechazaron también el evangelio. Así que el principio de las personas que rechazan el evangelio de Jesús es claro. No es una prohibición a evangelizar. Pero sí, dice Jesús, hay quienes han escuchado una y otra vez, pero decididamente han rechazado el evangelio de Jesús. Personas que han tenido oportunidades abundantes de oír, pero no responden al llamado que Dios les hace. Y obstinadamente dan la espalda a Cristo. Si ellos mismos se colocan en el papel de perros y cerdos, no debemos de seguir una y otra vez con ellos, porque entonces, mis hermanos, abarataríamos el evangelio de Dios al dejar que ellos pisoteen la palabra que les está siendo entregada. Sin duda, esta enseñanza de Jesús es para situaciones excepcionales y extraordinarias, porque nuestro primer deber cristiano es ser pacientes y preservar en la predicación a las demás personas. Así que Dios nos ha pedido que seamos pacientes de la misma manera en que Él ha sido pacientes con nosotros. De esta manera llegamos al final de nuestro estudio bíblico, el número 20 ya. ¿Qué te parece si hacemos una oración para pedirle al Señor que nos ayude a poder que esta palabra podamos llevarla a la práctica? Señor, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra. Señor, mira a tus hijos, tus hijas, nuestros amigos que están conectándose a estas transmisiones en este estudio bíblico. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, que les ayudes en esa necesidad que ellos tienen. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder distinguir, primero, quitar la viga de nuestro ojo, aquello que nos estorba, y con seguridad, con amor y con bondad ayudemos a aquellas personas que están en un error, pero ya habiendo quitado la viga de nuestro ojo, no siendo tampoco jueces. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder amar a las personas y compartirles de tu evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Gracias por llegar hasta este momento. Te pedimos que compartas nuestra transmisión y podamos llegar a más personas. Nos vemos el próximo jueves para continuar con nuestro estudio bíblico, el Sermón del Monte. Si estás en Cabo San Lucas, te esperamos en Iglesia de Dios Central Cabo, en alguno de nuestros 3 servicios, 10 de la mañana, 12 del día o 6 de la tarde. Agradecemos al Señor, deseamos que Dios te bendiga, que Dios sea contigo, que tengas un excelente fin de semana, cuídate, bendiciones.